¿Puedes repetir, por favor, el capítulo que vamos a leer? Capítulo El 12, número. versículo 39, acá enfrente nuestro está. No, perdón, 35. 35, Fabi. 35, ¿no? Bien. Empiezo el 34 para retomar y arrancamos. Llevó el pueblo su masa antes que leudase, sus restos envueltos en ropa sobre sus hombros. Y los hijos de Israel habían hecho de acuerdo con la palabra de Moshe, pidieron de Egipto objetos de plata y objetos de oro y vestimenta, y Adonai dispuso la gracia del pueblo entre los ojos de los egipcios, y les cedieron de acuerdo con su pedido, y vaciaron Egipto. Desastre. Lo que el texto dice acá literalmente es que antes de irnos fuimos a pedirle a los egipcios o bien que nos paguen los jornales que no nos pagaron durante tantos años de esclavitud, o bien fuimos a pedirles que nos regalen algo porque nos vamos, o bien fuimos a aprovecharnos de su desesperación y llevarnos el oro de Egipto. La verdad es que nosotros que vivimos en un país y en una región donde esto pasó con nuestros conquistadores, me refiero a españoles, portugueses, holandeses, ingleses, que extrajeron las materias primas de aquí y se las llevaron. Nosotros sabemos que la única chance de que eso sea así desde un punto de vista histórico es que seas el conquistador, es que el otro esté sometido a tu poder. Nosotros nos escapamos de Egipto como pobres, nos fuimos con el pan de la pobreza, no tuvimos tiempo de que leude para que no nos maten, y ahora nos vamos a ir y nos van a perseguir. Así que es imposible leer este versículo en forma literal, como en toda Torá, pero toda Torá a veces queda más claro que no hay que leer en forma literal, a veces hay cosas que nos aferramos a la literalidad. No hay ninguna posibilidad de contexto que esto sea cierto. Entonces, ¿qué es lo que puede querer decirnos esto? Cuando vos te vas de un lugar que te produjo mucho dolor, cuando vos superás una situación de crisis que te dolió, si te dolió, date las enseñanzas, porque si no, sufriste, vamos a decirlo más técnicamente, al Fadi, ¿no? Tal vez algún ruso no me entienda. Después Gaby lo traduce. Algo de Hamoy, que es bien sefaradí. No, cuando vos la pasás mal, tu tendencia habitual es decir, cierro esta etapa de mi vida, me olvido de esta etapa, no quiero volver a hablar nunca más de eso, está, ya sufrí, padecí, listo, puedo salir. Como que si nos fuimos de Egipto y nos escapamos de la esclavitud, dejamos atrás el dolor. Perdón, ¿podés mutear? Fabián, ¿podés Natural. mutear que hay abiertos? Miren que hay un par de micrófonos abiertos. Ahí está. La tendencia natural es a querer cerrar esa etapa y no hablar más de eso nunca más. Y en realidad uno tiene que llevarse las enseñanzas, que es la riqueza de ese dolor que padeciste. Yo creo que alguna vez les conté, hay un típico cuentito en la administración que cuenta de un empresario que había contratado a un gerente de proyecto nuevo. El gerente de proyecto nuevo empezó, le presentó un proyecto nuevo al gerente, se lo aprobó, pidió fondos, no importa, $10.000, $20.000, da lo mismo, para hacer el proyecto. Aprobaron el proyecto, el gerente llevó adelante el proyecto y el proyecto fracasó. Y cuando fracasó, fue el gerente al gerente general y le dijo, ¿sabes qué? Me contrataste, confiaste en mí, te llevé un proyecto, me lo probaste y no funcionó. Así que acá tenés mi renuncia, porque obviamente me vas a despedir o no sirvió, yo estoy agradecido, me dice el lugar, toma, mi renuncia. Y el gerente general lo mira y le dice, acabamos de invertir $10.000 en vos y te vamos a echar. Yo sé que en las empresas no pasa esto, que si vos te mandás alguna macana y perdés mucha plata de la empresa, seguramente
te echen. Pero en la vida sí pasa esto. Cuando vos sufrís, cometés un error, te equivocás y haces algo que no está bien, es un instinto natural querer olvidarte de esa etapa de tu vida. Pero no puedes no llevarte el aprendizaje. Y eso es oro en polvo. Lo que vos aprendés en tu vida, que te dolió y que sufriste, vale oro. Porque ya padeciste lo que hay que padecer para aprender lo mejor que puedes aprender. Entonces yo les diría que acá los hebreos fueron en búsqueda de llevarse la riqueza de todo el sufrimiento de lo que padecieron en Egipto. Y llevarse eso como enseñanza. Y por eso hoy, en cada fiesta de Pesaj, no le decimos a nuestra familia, borrón y cuenta nueva, no importa lo que nos pasó, empecemos de nuevo. Cerremos el pasado, olvidémonos y de acá en adelante seamos felices. No, rememoramos el pasado, lo contamos, lo transmitimos y tratamos de aprender de él, porque esa fue la mayor riqueza que nos llevamos de Egipto. El oro que nos llevamos de Egipto no es oro material, es el oro que nos conformó como pueblo, que nos dio identidad y que esa identidad sigue viva 3.300 años después. Ese es oro. Por supuesto que después quienes leen la Torá en forma literal van a decir, no, ese es el oro que después usaron para hacer el becerro, o es el oro que después usaron para hacer el Mishkan, pero en un libro que no es de historia, y que no es un libro que cuenta un relato cronológico de pueblo, no necesita explicar, porque el oro del Mishkan y el oro del becerro tampoco es literal. En la mirada profunda de la Torá, en la mirada más mística y simbólica, perdón, de la Torá, no importa la literalidad del texto. Por supuesto que en otra mirada sí importa y hay mucha gente que quiere que la literalidad también cierre. Bueno, también está bien. Y en esa mirada, quédense tranquilos, este es el oro que se llevaron como paga del trabajo de tantos años sin cobrar y es el oro que van a usar en el becerro y en el Mishkan, en el templo portátil. Ya vamos a ver qué simboliza cada una de esas cosas. Hoy, acá, es el oro del valor del aprendizaje. Vamos a compartir pantalla de vuelta. Se trasladaron los hijos de Israel de Ramsés a Sucot como 600.000 a pie, hombres, aparte de los infantes. Y también una mezcla numerosa de personas ascendió con ellos, y ovejas y vacas, ganado muy pesado. Es todo lo que se fue. Bueno, en la primera parte, en lo primero que leí, vemos que se fue una cantidad de hebreos imposible de sostenerse matemáticamente. Habían llegado 70, más Yosef que estaba, 71. Y se van 600.000 hombres mayores de 20 años. Más o menos, sumada de las mujeres, sumada de los chicos, 2 millones de personas, 3 millones de personas. No hay manera. Entonces el número 600.000 es un número simbólico. Es un número que quiere expresar algo. Entonces, en principio, tenemos varias interpretaciones posibles. Les voy a compartir dos. La primera, bueno, ahora veo cuántas compartimos. La primera es la que dice que el número lo único que quiere reflejar es que llegamos poquitos y nos fuimos un montón, que era un pueblo entero, que ya teníamos entidad propia, que lo que queremos conformar era una salida de una gran cantidad de gente. Incluso algunos dicen que eran 600.000, la palabra elef es alufim, que son como si fueran también capitanes o generales, es un rango del ejército. Entonces eran 600 capitanes, no 600.000. Y había como un grupo, como una cantidad mínima de gente organizada por 600 que estaban a cargo. Podría ser otra lectura posible. A mí la que más me gusta es la que habla, como siempre,
dentro de la mística y de la espiritualidad judía. El número 6 significa algo muy interesante en la Cábala. Si 7 es el Shabbat, y 7 es la espiritualidad, y 7 es el descanso, y 7 es el día especial que completa la semana, 6 es el trabajo, la creatividad, el esfuerzo. La vida judía es 6 días. Trabajá, esforzate, matate, creá, construí, ideá, imaginá, y un día Shabbat. Entonces, los que se van después de todo un periodo completo de trabajo, sin descanso, sin Shabbat, sin espiritualidad. Salen del lugar de la esclavitud en un número asociado al 6. Y van en búsqueda del 7, que es la Torá, el Shabbat, la espiritualidad y lo que van a conseguir con la entrega de la Torá en el desierto. Por eso quizás el número 6 esté hablando de una realidad de esta gente que a veces nosotros corremos el riesgo de caer en ella. Y si ahora estamos viviendo una etapa en donde tal vez volvamos hacia atrás en las aperturas y las salidas y se nos vuelvan a confundir los horarios y los días, ojo, tiene que haber una parte de nuestra vida, tal vez 6 días a la semana, tal vez 5, tal vez 4, dedicados al trabajo, a la producción, a la creatividad, al esfuerzo, al sacrificio, pero también tiene que haber espacio para el Shabbat. Y a veces se nos confunden las fronteras cuando trabajamos y compartimos con la familia en el mismo lugar. No sirven momentitos chiquititos. Sirve realmente un día de descanso, un día de desconexión, un día dedicado a otra cosa. Aunque no puedas salir de tu casa. Aunque volvamos a un confinamiento estricto, nadie sabe lo que va a pasar, ojalá que no, espero que no, deseo que no, pero volvemos a estar un poco más en casa que antes, tengamos cuidado de no mezclar. Acuérdense, el 6 del trabajo y el 7 de la espiritualidad. Y después, obviamente, hay una ley judía que dice que siempre podés agregarle más tiempo a tu santidad, nunca descontarle tiempo a tu santidad. O sea, si el Shabbat empieza, supongamos, a las 6:30 de la tarde, y vos querés empezar los 5:30, ¿podés? Sí. Bienvenido a agregarle más santidad a tu vida. Termina a 7:30. ¿Querés terminar a las 9 de la noche? ¿A las 10 de la noche? Podés. No pasa nada. Empieza a 6:30. ¿Puedo empezar los 7:15 porque juega River, juega Boca? No, no se puede. O sea, un día de 7 es lo mínimo. Más se puede, menos no. Por eso quizás hace 3000 años tener un día entero de Shabbat era revolucionario para la cultura de la época. Hoy, tener un día de Shabbat solo tal vez sea poco. Entonces, ¿podemos agregarle más espiritualidad y más descanso y más desconexión del trabajo a nuestra vida? Sí, el halajá lo permite. Es más, ¿por qué no creamos un movimiento para hacer que Shabbat dure 2 días? O 3. No las restricciones, sino la posibilidad de no trabajar y descansar y estar disfrutando de otras cosas. Pero bueno, no creo que voy a tener muchos adeptos. Vamos a ver, sí, algunos sí, pero no sé si vamos a ser mayoría. Bueno, volvamos a la Torá. Me olvidé de la segunda parte, perdón. Esto que decía acá. Y también una mezcla numerosa de personas ascendió con ellos. Ojo con esto. ¿Vieron que hay tendencias antisemitas de algunas personas que no les cae bien el pueblo judío? Bueno, también existe el contrario. Hay algunos judíos a los que no les caen bien los no judíos. Y tienen preconceptos y tienen ideas hacia ellos.
Este versículo le permitió a algunos judíos que no tienen cariño por los no judíos a generar una interpretación que yo detesto, porque yo tengo cariño por las personas, por todas en general, respeto por todas y admiración por la mayoría, independientemente de su religión. Pero no todo el mundo piensa igual. Acá lo que dice el texto es que los que nos fuimos de Egipto no fuimos solamente judíos. Hubo otras personas que se sumaron a la salida. Uno, desde la lógica histórica, que no existe, pero desde la lógica dice, es lógico. Hay un pueblo de esclavos, se está escapando, algunos se meten en el camino y se suman. De hecho, miren qué interesante. En los últimos años, cuando digo los últimos años, los últimos 50, 60 años, muchos judíos escaparon de África, especialmente de Etiopía, hacia Israel, para irse de un lugar donde estaban muy mal y ser recibidos por un país del primer mundo. Bueno, saben, ¿no? Hay no judíos que se fueron con ellos también y que llegaron a Israel. Hace 30 y pico de años, un grupo muy importante de judíos se fue de Rusia y pudo irse de Rusia a Israel. Saben, ¿no? Muchos no judíos se engancharon en la volteada y salieron con los judíos. En Israel hay rusos, etíopes y demás que llegaron con una inmigración judía y que no lo son. Es una realidad histórica de hoy en día, comprobable, demostrable y real. Bueno, acá parece que pasó lo mismo. Entonces, la mirada de algunas corrientes que no respetan de la misma manera al no judío que al judío, ¿saben lo que dicen? Perdón, porque lo comparto y lo hablo porque detesto estas cosas, pero pasan. Existen gente que lo piensa. Que esto explica por qué hubo rebeliones de los judíos en el desierto. Sin comentarios. Obviamente no avalado, no validado por nosotros, pero existe. ¿Cómo lo leemos nosotros? El pueblo judío siempre, desde la Torá, estuvo abierto al que se quiera sumar a nuestro pueblo. Nunca hicimos problemas. Las corrientes principales judías de todos los tiempos fueron abiertas a dar la bienvenida a quien se quiera sumar al pueblo judío. Y ustedes van a decir, no, pero yo conozco a algunos judíos, y sí, hay algunos que no están de acuerdo y algunos que lo ven distinto. Pero sepan que nuestra interpretación del judaísmo y nuestra mirada del judaísmo es aquella que dice que si alguien, nosotros no hacemos evangelismo, ¿no? No salimos a buscar y a convencer, pero si alguien quiere sumarse, si alguien quiere venir, tengamos la puerta abierta. Recibamos con cariño y demos la bienvenida. Siempre hay espacio para sumar y siempre es mejor sumar que restar. Bueno, vamos a ver qué chats tenemos acá. Ese oro no es el que después aparece en el becerro, tal cual, lo que dijimos antes. Coincide con la Cabalá que dice que bajaron 600.000 almas. De ahí lo sacó la Cabalá. La Cabalá sacó el tema de las 600.000 almas de esa idea. Ahora, si quieren saber un detalle menor, hace 2000 años que la Cabalá sostiene que en el desierto se conformaron las 600.000 almas judías y que desde ahí son 600.000 las almas judías, 2000 años, que se dice esto, y en 1948, cuando Israel declaró la independencia del Estado de Israel, había 600.000 judíos en Israel. Cáiganse de tujes, no sé, desmáyense, o son fuegos artificiales, no importa, pura casualidad, quién sabe. Pero estas cosas sorprenden. El número que el pueblo judío manejó siempre desde la salida de Egipto es 600.000 neyamot, almas. Fer dice, el 7 es completo, el 6 no será que nos fuimos incompletos. No, el 6 no tiene la connotación de incompletos.
De hecho, el 6, además de lo que les conté antes, es el Talmud. El 5 es la Torá, el 6 es la Mishnah. ¿Se acuerdan que la canción, viste, que cada número le va dando? Y el Talmud no es algo que simbolice lo incompleto o la Mishnah. Así que el 6 no tiene connotación de incompleto en la tradición judía. Tomás dice, el 6 no tiene a veces una connotación negativa, y pot, eso, después viene el 7. No, bueno, contesto lo mismo que a Fer. Tommy no tiene connotación negativa. Y acá no sé si dijiste por o pots, pero no importa. Pusiste pot. ¿Por casualidad tiene alguna relación con 6 millones de judíos de la Shoah? No, no tiene relación en cuanto a la mística, porque no me animo a hacer mística con los números de la Shoah. No me creo capacitado para hablar de eso. Me duele demasiado. Aníbal dice que Barak propuso. ¿Qué propuso Barak, Aníbal? El Shabbatón. Él había propuesto hacer una semana laboral que iba a durar de lunes a la mañana a viernes al mediodía, e iba a haber desde el Shabbat más el domingo iban a ser feriado en Israel. Fue una de las propuestas de campaña contra Sharon, que bueno, perdió, pero a muchos les gustó la idea de tener una semana. Acá lo hizo Quilmes, con Osvaldo, el día Osvaldo, que haya un día más de fin de semana, ¿se acuerdan? No, bueno, pero claro, pero no agregándole un día a la semana, sino comprimiendo el horario laboral. Y acá vemos que Barak es Ehud Barak, no es Barack Obama. No, Ehud Barak. Sí. Y hay judíos que se quedaron, de los cuales se perdió el rastro. Claudio, seguramente. Hay un midrash que nos va a decir que hay judíos que se quedaron y hay judíos que volvieron. La Torá no hace referencia a esto, pero hay un midrash que lo dice. Así que sí, seguramente estuvieron los que no salieron y estuvieron los que se nos sumaron en la salida. Bien, eso es del versículo 38 que leímos recién. Cocieron la masa que había sacado de Egipto, tortas ácimas, o sea, matzot, porque no había leudado, pues ellos fueron expulsados de Egipto y no pudieron demorarse y tampoco provisiones no prepararon para ellos. Nuevamente, referencia a que nos escapamos, nos fuimos, nos echaron. No tiene mucha lógica lo del oro. Sí, recuerden esta idea de la velocidad asociada a la esclavitud y la lentitud asociada a la libertad, que es muy importante para nuestra vida hoy en día. Que vivimos tan rápido y que vamos corriendo tanto, es importante recorrerlo. Lo hablamos hace 1 o 2 semanas, simplemente lo recuerdo. Y la permanencia de los hijos de Israel, lo que ellos habitaron en Egipto, fue de 430 años. ¡Tan! Se nos quemaron los papeles. Siempre hablamos de 400 años. Y ahora de repente fueron 430. Y no solamente que siempre hablamos de 400 y ahora son 430, sino que yo les conté, cuando hicimos la cuenta, nos daba 200 y algo de años. No llegamos a esos números. Entonces, ¿qué explican los rabinos de acá? ¿Se acuerdan cuando yo les dije, ¿cuándo empieza el Shabbat? ¿Cuando sale la primera estrella? ¿Cuando haces la braja? ¿O cuando varios días antes empezás a pensar qué vas a servir de comer, a quién vas a invitar, qué te vas a poner, cómo vas a poner la mesa? Tu Shabbat empieza cuando empezás a disfrutarlo. ¿Cuándo empieza tu cumpleaños? ¿A las 12 de la noche? ¿A la hora que invitas? No, en el momento en que empezás a imaginar la fiesta y empezás a imaginarte cómo te van a saludar y los regalos que vas a recibir, ahí empezás a disfrutar. Bueno, eso es válido para lo bueno y para lo malo que te va a pasar en la vida. ¿Cuándo te enfermaste? Te enfermas cuando empezás a pensar en la enfermedad en tu vida. O te enfermas
cuando un médico te da la noticia que estás enfermo. Pero capaz que estabas enfermo hacía 6 meses o un año. Bueno, pero si vos no pensabas que estabas enfermo y no te conectabas con la enfermedad, no estabas enfermo. Tu placer, disfrute, tu dolor y tu sufrimiento empiezan cuando vos tomás conciencia de lo que te va a pasar para bien y para mal. Entonces, ¿cuándo empieza la esclavitud en Egipto? Los rabinos dicen, cuando Dios le dice a Abraham, en el capítulo 15 de Bereshit, de Génesis, no importa, un dato anecdótico para el que le gusten estas cosas, cuando Dios le dice a Abraham que sus descendientes van a ser esclavos en Egipto. Ya sabiendo eso, ya empezó la esclavitud. Si yo les digo a ustedes, dentro de una semana se vuelve a cerrar Argentina y se vuelve a todo para atrás y nadie más puede salir de su casa y empieza la cuarentena, y en tu cabeza ya empezó la cuarentena ahora. Ya sabés que viene un encierro y ya empezás a conectar. Es mentira, ¿eh? No tengo ninguna información. No se asusten. Por eso, los años no coinciden. 430 es desde que lo sabe Abraham, 400 es desde que Abraham lo cuenta. Siempre hay como una posibilidad de encontrar una explicación. Lo cierto, para aprender de acá, es que si esto funciona así, planea con mucho tiempo cada alegría, organizá, imaginá, conectate con lo bueno antes, porque más tiempo vas a disfrutar, y no le cuentes a nadie, ni hables, ni instales en tu cabeza, en tu corazón y en tu vida temas feos antes de tiempo. Esto va desde la vida profunda hasta lo más sencillo. Les voy a contar un ejemplo que vivimos en Lambert hace poquito. Y la culpa de todo la tiene Hinich, como siempre. Mentira, Fer, pero tiene que ver con tu hermano Pablo. Nosotros le pedimos a Fer que nos consiga una capacitación del hermano Pablo, que es un médico muy bueno, que ya una vez nos dio una charla con Moldaski, y le pedimos que al staff del Lambert nos dé una charla sobre el COVID, contagios y demás, para seguir siempre como conectados con esto. Y planeamos una reunión con el staff de Lambert en 2 partes. La primera parte iba a ser con Pablo sobre este tema, y la segunda mitad un tema que tenemos que trabajar en el staff de Lambert. Claro, terminó la primera reunión con Pablo, nadie tenía ganas de seguir haciendo nada. Nos bajoneó, nos deprimió. Claro, hablamos de enfermedad, de contagio, de transmisión, de números, y nos fuimos todos con la cabeza puesta en eso, y no se pudo levantar la segunda mitad de la reunión. O sea, hubo que seguir haciendo como catarsis grupal y escucharnos, porque estábamos todos demasiado cargados con lo que nos pasó en la charla con el médico. Entonces, 2 semanas después, tenía reunión con mi staff, y también tenía una noticia complicada para compartir con el staff, difícil, y habiendo aprendido de la reunión anterior, teniéndolo fresco, invertí los tiempos, hice la primera mitad de la otra parte de la reunión, y después, por supuesto, compartí. Uno queda anclado, queda cargado energéticamente, queda con lo que te transmiten desde el momento que te lo cuentan, desde el momento que lo hablas. Entonces, dedíquenle mucho tiempo a planificar las cosas lindas, y lo malo que nunca llegue, lo aleinu, pero cuando llegue, no lo extendamos, no lo ampliemos, no hace falta. Estoy viendo si tengo más chats. O también te enfermarás años atrás de que se declare la enfermedad con algún sufrimiento. Es probable, pero el tiempo que la enfermedad estuvo en tu cuerpo sin que vos hables de enfermedad y tengas conciencia de enfermedad, es un tiempo que vos no viviste como enfermo. Y eso es lo que uso como ejemplo. Seguramente, ustedes saben que hay muchas líneas que lo piensan, y los que me conocen más tiempo saben que yo pienso en ese sentido, que muchas de las enfermedades tienen que ver con emociones mal manejadas, con sufrimientos y situaciones extremas que nos tocaron vivir y demás. Pero me servía el ejemplo para hablar de cuándo disfrutar y cuándo cargar las cosas. Y fue al término de 430 años, y fue en la plenitud de ese día, salieron todos los ejércitos de Adonai de la tierra de Egipto. Acá la palabra ejércitos está muy vinculada a
al hebreo con una posible interpretación distinta a la que estamos acostumbrados, pero es simplemente para explicar por qué dice ejércitos y no me quiero enganchar con la explicación esa clásica. Sí decirles, perdón, ¿cuál es la idea de ejército en la Torá? Primero les voy a contar una pavada, perdonen. Había un rabino que tenía la costumbre de pararse en la puerta de la sinagoga y saludar a todos los que se iban de la sinagoga. Una costumbre horrible que hacía ese rabino, que saludaba a la comunidad, y de repente ve a un judío de su comunidad que no venía hace un montón de tiempo. Y lo mira y dice, bueno, Ian, que me pone en contacto acá, pero la verdad que no venís nunca, ¿qué pasa? No te veo, ¿por qué no estás? Y a pesar le dio vergüenza, ¿no? Obviamente. Y dice, no, ¿cómo no? Yo sí, yo soy parte de su equipo, soy parte del ejército, soy parte de los que militamos por esta causa, yo soy del ejército y estoy, y aunque usted no me vea, yo aporto y soy parte y cuenta conmigo. Y el rabino le dice, no, pero si yo no te veo, no estás, no venís, mentira. Y dice, sí, rabino, soy parte del ejército suyo, yo estoy. ¿Y por qué no te veo? Y porque soy parte del servicio de inteligencia. Una pavada de chiste de seminario, pero la idea de ejército no es la de un soldado con un arma, es de aquel que defiende una causa, de aquel que milita o que es parte de un proyecto y que pelea por él. No con armas, no con guerra, sino con ideas y con tiempo y con esfuerzo. Si ustedes quieren saber qué es lo que más me gusta del Ambrot y de lo que uno genera, es que de alguna manera somos algo así. El que viene al Ambrot y se engancha, no es que viene al Ambrot. Quiere que todos vengan y quieren convencerte de que vengas y quieren que sumarte. Porque de alguna manera cuando uno está contento con lo que hace y le gusta lo que hace y es feliz con lo que hace, lo quiere transmitir. Y cuando uno se suma así y se siente parte, de alguna manera es como si fuéramos parte de un ejército que sale a conquistar, pero no con armas, no con peleas, sino simplemente con convencimiento. Y esta es la idea para mí de ejército acá de la Torá y que por suerte nos acompañó en la historia mucho tiempo, como orgullosos de lo que pertenecemos y de transmitirlo. Noche de custodia es para Adonai, para sacarlos de la tierra de Egipto. Es la noche esta para Adonai, observancia para todos los hijos de Israel, para sus generaciones. Y acuérdense que en la tradición judía todo empieza a la noche. El mundo, la vida, el día, todo empieza de noche. Es nuestra manera de entender el mundo, que lo que hagamos e iniciemos va a empezar desde la noche y hay que llegar a la luz. No empieza con la luz y termina con la noche. Empieza con la noche y el objetivo es llegar a la luz. Así iniciamos las cosas. No iniciamos creyendo que ya está todo resuelto, que ya está logrado, sino que hay que hay que iniciar un esfuerzo, un trabajo, un compromiso para lograr esa luz. No se obtiene sola. Entonces, si viene acá la del día, cuando empieza de noche. Hay que llegar a esa luz, a ese día, que ya van a llegar, pero arrancan desde la noche. Dijo Adonai a Moshe y a Aarón, esta es la ley del sacrificio de Pesaj, ningún extraño habrá de comer de él. Empero, en cuanto todo esclavo de hombre comprado con dinero, habrás de circuncidarlo, entonces comerá de él. Ni el extranjero, residente, ni el asalariado comerán de él. En una misma casa habrá de ser comido, no habrás de sacar de la casa carne afuera o hueso, no quebrantaréis de él. Bien. Parecería contradecir lo que dijimos antes, pero para mí refuerza lo que dijimos antes. Vos podés ser parte y sumarte al ritual.
no podés no querer ser parte y sumarte al ritual. Es decir, si vos pertenecés a otro pueblo, en aquel momento de la Torá, el símbolo distintivo es, sos incircunciso, no sos parte. Ahora, si te circuncidás, ya podés, ya sos parte. El judaísmo no es racial, no es étnico, es de compromiso, de cumplimiento, de observancia, de aceptación de las mitzvot. No tiene que ver con la sangre, no es algo heredado. Lo que pasa es que la tradición judía fijó que vos podés ser judío por heredarlo o por asumirlo, en la misma proporción y en el mismo nivel. Sepan que la ley judía prohíbe que alguien se convierta al judaísmo y vos le recuerdes que es converso. El que ingresó al judaísmo es tan judío como el que nació judío. Pero tuvo que determinar que hay dos formas. O nacés judío o ingresás al pueblo judío. Y como en la antigüedad los chicos eran criados en las casas donde nacían, nadie se imaginó que podías nacer en una casa y ser criado en otra cultura. Entonces, nacías en una casa judía, eras judío. Eso es cuestión del siglo XX, siglo XXI, que nacés en una casa y te dan libertad de elegir, y vos con internet te nutrís de todo el mundo, y de repente querés ser Hare Krishna. En la época antigua, cuando se fijó todo esto, no había posibilidad. Nacías en una casa y te iban a educar en esa casa. Los chicos no se educaban virtualmente. Por tanto, es entendible que nacer en una casa te hacía ser judío, porque ibas a recibir esa educación de chiquito. No, nosotros educamos a nuestro hijo en libertad y cuando sea grande, que él decida. Eso es del siglo XXI, siglo XX. No había eso. Entonces, ¿el judaísmo es abierto a todo el mundo, da lo mismo? No. Es abierto, pero requiere un compromiso. Para ingresar hace falta comprometerte con las mitzvot. Porque es lo que nosotros entendemos que significa ser judío. Ser judío significa aceptar la Torá. De hecho, este grupo de gente está saliendo de Egipto para aceptar la Torá y recibir las mitzvot. Entonces, ¿te querés sumar al camino? ¿Querés ser parte de los que salen? Sí, aceptar la Torá. Ah, pero él está adentro y no la acepta. Yo estoy afuera y me pedís que la acepte. Típico argumento a veces. Bueno, si vos ya estás adentro, nadie te puede echar, porque nadie tiene el judiómetro. Nadie puede decir, vos no sos suficientemente judío, vos no sos suficientemente legítimo. Ahora, si estás afuera y querés entrar, hay un procedimiento. Y hay un ritual que te implica aceptar lo que se definió como el corazón del judaísmo. El judaísmo que vos querés entrar para este tipo de concepción es el religioso. Religioso reformista, conservador, ortodoxo. Religioso no ortodoxo. Religioso, de la otra rama que sea. Pero no, yo quiero ser judío nacional, cultural. Hay abierto un micrófono y no se escucha lo que estás diciendo. Ah, ¿hay un micrófono abierto? No lo veo. Sí, Samuel. ya lo vi. Quería decir que Hayat Grossman, que era la diputada israelí sobreviviente y demás, decía, lo escuché en la AMIA vieja personalmente cuando dijo, ¿quién es judío? Aquel que vive como judío. En Yiddish lo dijo, ahí is der lebt auf jüdische Stelle. Aquel que esa era la gran definición y es exactamente así. Gracias, Samuel. Bueno, he oído María para darte cuenta. Yo no me he dado cuenta que se había desmuteado a alguien, pero ahora ya volvimos a esto. Entonces, les decía que si alguien quiere ingresar al judaísmo en su vertiente religiosa, tendrá que aceptar la interpretación religiosa del movimiento que quiera ingresar, y si alguien quiere pertenecer culturalmente o socialmente al judaísmo, tendrá que aceptar los requisitos que ese grupo cultural o ese grupo social le pone para ingresar. Lo que no se puede es
justificar que alguien es judío pero no cumple con que alguien ingrese al judaísmo con la condición de no cumplir. ¿Se entiende? En términos de hoy en día yo les diría, podés ser ciudadano americano y no conocer la historia de Estados Unidos, ni conocer el himno, ni respetar la bandera, nada. ¿Querés ser ciudadano americano? Bueno, tenés que conocer la historia, la cultura, te van a preguntar en la embajada un montón de cosas, tenés que mostrar que tenés todo eso para poder ser ciudadano americano. Además de cierta plata en el banco y esas cosas. Al que nace en Estados Unidos no se lo piden. Bueno, es así. Digamos, con el que está dentro, está dentro. El que quiere entrar tiene que comprometerse con lo que se definió como el corazón de lo que somos. Nosotros somos, como dijo Samuel recién, somos un grupo que se define por nuestro compromiso con el comportamiento, con las mitzvot, con la forma de vida. Somos un pueblo de puertas abiertas, pero de altas exigencias. Con lo bueno y lo malo que tiene esto. ¿Cualquiera puede ser judío? Sí, siempre y cuando asuma un pequeño costo, que no es económico solamente. Un costo de mitzvot, un costo de compromiso. ¿Mucho? No. Circuncisión, Shabbat, Kashrut, Tefilim, Torah. No, poquito, son algunas cositas. No mucho. Pero es lindo, ¿no? Los que estamos adentro sabemos que vale la pena. Bien, tratemos de terminar el capítulo, que ya nos falta re poquito. Me olvidé, no quedé con el final que decía, en una misma casa habrá de ser comido, no habrás de sacar de la casa carne afuera y hueso no queréis de él. Esto es el final que no expliqué. La fiesta de Pesaj es para quedarte en tu casa. No vayas de paseo, no vayas de gira, cosa que si haces en un casamiento. Por ejemplo, en el casamiento vas de una casa a la otra. En Pesaj, no por el confinamiento, no porque estemos encerrados, porque sea después de las 8 de la noche, no. En Pesaj tenés que quedarte en una casa. No es noche para deambular, es noche para contar tu historia, para reunirte con la familia, con los amigos y para celebrar y festejar tu identidad y la continuidad en el tiempo. Entonces, por eso, digamos, este corbán, esta cena, no se podía sacar. Y tampoco se podía fraccionar. Esto de no quebres los huesos, no partas. Es tu cena, tu historia, tu vida, no fracciones, no elijas, es una fiesta donde transmitís quién sos y de dónde venís. No te escondas nada ni guardes nada. Toda la congregación de Israel habrá de hacerla, empero si morare contigo forastero e hiciere pesas para Adonai, habrá que circuncidarle todo varón y entonces podrá acercarse para ofrecerlo y será cual nativo del país, empero todo el circunciso no comerá de él. Una sola ley habrá para el nativo y para el forastero que mora en medio de vosotros. Esto es súper de avanzada. Hasta el día de hoy, los extranjeros son minorías débiles que no gozan de todos los derechos. Que la Torá diga hace 3000 años que alguien que se suma a tu pueblo deja de ser extranjero en el momento en el que se asume como judío y se convierte, es una ley de avanzada. Hoy en día nos parece obvio, pero no funcionaba así. Ni sigue funcionando. Emigren a un país y van a ver lo que es ser extranjero. Salvo que llegues con los mejores títulos y las mejores recomendaciones o la mayor cantidad de plata, pagás derecho de piso, se aprovechan de vos, te dan los peores trabajos, incluso en Israel, en todos lados. El extranjero en general no tiene derechos. Se tiene que hacer de abajo, se tiene que hacer ganar esos lugares. La Torá dice, prohibido hacer eso. Si alguien que tiene algún tipo de debilidad se suma, considéralo parte completa e íntegra. Por eso el rabino Sachs dice, la fortaleza de una nación se da en cómo trata a los débiles. A veces creemos que la fortaleza está en el ejército, en las armas, en el poder que tenemos, y el rabino dice, la fortaleza tuya es cómo trates a los débiles. ¿Por qué? Porque si los tratás mal,
es porque te sentís amenazado por esa minoría distinta, porque no te sentís seguro de vos mismo. Cuando vos estás seguro de vos mismo y no necesitas humillar a nadie, ni degradar a nadie para enaltecerte vos, es porque sos fuerte de verdad. Aprovecharte de las minorías débiles muchas veces es la falsa ilusión de vos ser más fuerte. Por eso la Torá te prohíbe que tengas esta práctica. Y el último versículo, que tengo un par de chat para decir, para ver, pero dijeron, una sola ley habrá, nativo forastero, eso es lo que dije recién. Hicieron todos los hijos de Israel como había ordenado Adonai a Moshe y a Aarón, así hicieron ellos, y fue que en la plenitud de ese día hizo salir Adonai a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus ejércitos. Y así llegamos al final del capítulo 12. Déjenme ver los chats. Betina, en una adopción, ¿tiene que hacerse una mikve? Sí, por supuesto. En un caso de un hombre, Brit Milá, mikve y aceptación de las mitzvot. En el caso de una mujer, mikve y aceptación de las mitzvot. No hay circuncisión. Ese es el proceso de conversión. Eva dice, no grite Samuelito. Betina dice, además de Brit Milá, además está claro, perdón, sí. Tal cual, Betina. Simón Pérez lo dijo en Luna Park, Claudio le contesta a Samuel, que lo dijo Simón Pérez también, o lo agrega a Samuel, me imagino que también Simón Pérez lo dijo en el Luna Park, en una noche que peleó, ¿no? En Luna Park, ¿no era donde boxeaban? No. El hijo circuncidado de padre judío y madre no judía, ¿es judío? Siendo que creo que no está estipulado en la Torá que no lo sea. Raquel, nosotros no somos judíos solamente de la Torá, somos judíos de la Torá y del Talmud, y el Talmud va a legislar todo lo que abre la Torá y lo va a detallar y a reglamentar, serían términos de hoy. La reglamentación de la ley del Talmud dice que el hijo de un padre judío y una madre no judía circuncidado, le falta la mikve. Tiene que convertirse. Tiene que ingresar formalmente al pueblo. El Talmud va a legislar que sos judío, si sos hijo de madre judía o si te convertís. Y como dijimos recién con Betina, convertirte es circuncisión, mikve y aceptación de las mitzvot. Betina acá pregunta por qué dice la plenitud del día, por lo que jugábamos antes. Juega con la noche y el día porque es la plenitud del día en cuanto a que lo que estás haciendo tenés que hacerlo con orgullo, a la vista de todos, en luz. Pero lo que estás haciendo es empezar algo que hoy se ve oscuro, noche, y que va a llegar a tener luz propia. Es un juego de la Torá de todo el tiempo, que está en la mitad del día, que está en la noche, digamos, ese es el juego. Si lo quieren en términos de hoy en día, en términos de una lectura más sencilla, uno diría que es mikve, es el baño ritual. Uno diría que comimos el corbán de noche, celebramos esa última noche y salimos al otro día de día, si uno lo quiere acomodar en términos. ¿Cómo se considera al judío que elige dejar de serlo? Gracias, Beatriz. El judaísmo es un camino de ida. No tiene salida. No tiene escape. Sépanlo, no se pueden ir. Vos te podés ir, pero seguís siendo judío. Ejemplo. Yo me hago cura. Empiezo a bautizar en la iglesia acá a la vuelta, porque digo, hay más mercado. Tengo más clientes potenciales. Ustedes son poquitos, el otro mercado es infinito al lado de este, así que me voy a la competencia, me pongo a laburar, y unos años después me arrepiento y quiero volver. Sigo siendo judío. Nunca dejé de ser judío. Fuese un judío equivocado, un judío pecador, un judío transgresor, un judío alejado, un judío HDP. Pero sigo siendo judío. O sea, no hay ningún ritual que me haga dejar de ser judío. Acá dice, Betina, te quita tu judíedad. Muy bien. Y Jennifer dice, hola. Consulta, una mujer que se convierte y contrae matrimonio y tiene un hijo, ¿el hijo se considera ya de vientre judío? Sí, Jennifer, si la mujer se convirtió
antes de dar a luz, ese hijo es judío. Si la mujer se convierte después de dar a luz, tiene que convertir al bebé también. Pero si se convirtió antes, no antes de embarazarse, antes de dar a luz, el bebé es judío. ¿Ok? Bueno, gracias, buenas noches. Como dije antes, los espero el sábado en el debate sobre Shtisel. Si no lo vieron, tienen tiempo para verla. La tercera temporada de Shtisel, hacemos el sábado un debate y el viernes, obviamente, en el Shabbat. Gracias, buenas noches a todos. Fabián, Sí. hola. Sí, Armando, te escucho. Sí, ¿puede un rabino argentino modificar la ley del Talmud en las conversiones? No, no puede, pero sí puede, hicieron, generar una ley por el rabinato ortodoxo de Israel que prohíbe las conversiones en la Argentina. Eso sí puede hacerlo porque puede estipular con pruebas de aquel momento que en la Argentina no se dan las condiciones para creer en las conversiones. Pero eso fue una ley de la ortodoxia que los demás movimientos no reconocemos. Entonces, para la ortodoxia está prohibido convertirte en la Argentina, por la Constitución argentina, pero aceptan las conversiones de Uruguay, de Israel o de Estados Unidos. Esa es la ortodoxia. No es que contradice el Talmud, es que mirando la realidad de Argentina dice acá hay mucha chantería, no sé dónde lo sacaron porque no pasa eso, hay muchas pocas probabilidades de que se cumplan las normas, entonces decidieron no aceptar conversiones de Argentina. ¿Se entiende? Es una diferencia. Nos duele, yo no estoy de acuerdo obviamente, y por eso nosotros sí hacemos conversiones, pero la ortodoxia lo interpreta de esa manera. ¿Israel reconoce esas conversiones más? ¿Israel reconoce una conversión masortí de Argentina? Para hacer aliyá sí, para casarte en Israel no. El departamento de absorción de aliyá de Israel lo maneja una rama no ortodoxa, lo acepta. El casamiento en Israel lo maneja una rama ortodoxa, no lo acepta. Ok. Chao, buenas noches. Que descansen, cuídense. Chao.